Ya, listo. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. En esta oportunidad me solicitaron justo tocar el tema de crisis suprarrenal. Eh, Quería iniciar la exposición comentando un caso clínico y más o menos estos van a ser los puntos que vamos a tomar en cuenta. Lo que es en qué casos sospecharon insuficiencia suprarrenal, cuáles son los signos y síntomas principales, porque de la descompensación en una insuficiencia suprarrenal es donde puede surgir la crisis. ¿Cuál es el manejo a realizar y cuál es el monitoreo que se tiene que tener en cuenta con este tipo de pacientes? Bueno, este es un caso clínico del servicio endocrino del instituto. Bueno, esta es una paciente recién nacida que fecha de nacimiento 16 de julio de 2018. Cuando se atendió por primera vez en el servicio tenía 24 días de vida y tenía una procedencia de Cañete, Lima. Esta pequeña nace en el Centro Imperial de Cañete, sin intercurrencias. Sin embargo, al momento del parto tuvieron dificultad para identificar el sexo, por lo que lo refieren al Instituto Materno Perinatal, a la Maternidad de Lima. Se evaluó el estudio genético, salió un cariotipo sexo femenino y evidencian que se refiere a la mamá, reportaba que notaba que la piel se estaba oscureciendo, había una hiperpigmentación de piel. Por este motivo, por esa sospecha, es que le plantean una referencia a endocrinología. Uno, por el sexo, digamos, por los genitales, impresionaban genitales ambiguos, y otro por la hiperpigmentación de la piel. Entonces, cuando esta paciente ingresa al servicio, es una paciente ya de 28 días de vida, por la clínica, los antecedentes que traía, se le planteaba una hiperplasia suprarrenal congénita, ya que presentaba clitoromegalia y presentaba la hiperpigmentación. Cuando ella ingresa por emergencia con un tiempo de enfermedad de 3 días. De Cañete le refieren para acá para ser evaluado por consultorio, pero para cuando viene para acá, para consultorio, se estaba empezando a descompensar. Había cursado ya con vómitos en una frecuencia de 1 a 3 al día, deposiciones semilíquidas en una oportunidad. Además de eso, había decaimiento, había hiporexia y tenía tendencia al sueño. Entonces, con todo ese relato es que ingresa por la emergencia, ya no llega al consultorio de endocrino, sino se le envía a emergencia. Y se tienen antecedentes prenatales, dentro de los cuales lo que hay que resaltar es primero, el peso al nacer, 2,650 kilos, tomarlo en cuenta, una talla de 47 centímetros. No había otros antecedentes de importancia, por lo menos no había consanguinidad en los padres, no había otros antecedentes de natimuertos o abortos, por lo menos, para este caso. Y el examen físico sí. Lo que resaltaba era una mucosa ahora de seca, ojos hundidos, llanto sin lágrimas, la paciente se encontraba reactiva a estímulo intenso, estaba somnolienta y como una apreciación general lucía con mal estado de hidratación e hipoactiva. Entonces, le plantea en este caso ya la sospecha de hiperplasia suprarrenal congénita y estaban planteando que estaba presentando una crisis suprarrenal por la clínica que presentaba y el examen físico de los signos de deshidratación. Presentó una hemoglobina de 7.1, una hematocrito de 52, y lo que llama la atención en la bioquímica de ingreso era el sodio, que estaba con una hiponatremia severa en 105 miliequivalentes por litro y un potasio en 8.9, una hipercalemia severa. La glucosa 58, el resto de exámenes estaba el cloro 79 y la urea 103, que también estaba un poco incrementada, pero esto también estaba disociado posiblemente por la deshidratación. Y ya más adelante, esto ya, la parte hormonal fue posterior a la recuperación del cuadro agudo, donde se confirmaba el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita con una 17-hidroxiprogesterona en 426, positiva. Ok, esos son los diagnósticos que se plantearon: una crisis suprarrenal, una deshidratación moderada severa y la hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal. Entonces, esta es solamente una parte introductoria para que vayan conociendo un caso. Más adelante vamos a ver otro caso también de insuficiencia suprarrenal. Entonces, hay que partir de este concepto. La insuficiencia suprarrenal vendría a ser la incapacidad de la glándula suprarrenal para mantener una secreción hormonal adecuada, tanto en situaciones basales como en situaciones de estrés. Bueno, como ya todos conocemos, tenemos el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, el cual va a tener una acción frente a situaciones de estrés.
generalmente empieza el eje a partir de el hipotálamo, que segrega la hormona liberadora de la corticotropina, la CRH. Esta va a tener un efecto sobre la hipófisis anterior, que a su vez va a liberar la ACTH o la de... Dígame. Sí. No tengo la menor idea que ver. Su audio, por favor. Ok. La adenopófisis libera la hormona ACTH y esta a su vez va a tener un efecto sobre la glándula suprarrenal. Y por ende va a producir la liberación de las hormonas suprarrenales. Entre ellas vamos a tener las tres principales, glucocorticoides, representado por el cortisol, mineralocorticoides, la aldosterona y andrógenos suprarrenales. De los cuales hay que tener en cuenta algo. Si es que por AV tuviéramos una producción incrementada de cortisol, se va a producir un feedback negativo que va a inhibir va a inhibir la secreción de las hormonas de la CRH y de la ACTH a nivel hipotálamo y hipófisis respectivamente. Y viceversa, si hubiera un déficit de la secreción del cortisol, va a haber un incremento en la secreción en el hipotálamo y en la secreción en la hipófisis anterior. ¿Okay? Eso es importante tenerlo en cuenta porque eso explica por qué cuando tenemos también pacientes que se encuentran con corticoterapia crónica, es decir, que se encuentran expuestos a altas dosis de corticoides, este eje se suprime por un efecto de feedback negativo. Entonces, alteraciones a cualquier nivel del eje pueden producir o tener como consecuencia una falla o una crisis adrenal. Entonces, principalmente tenemos lo que es el cortisol, que va a tener múltiples funciones en el organismo. Es una hormona de estrés, como ya todos lo conocemos. A nivel metabólico va a incrementar niveles de glucosa, va a inducir lo que es la gluconeogénesis, tiene un efecto antiinsulina y redistribución de la grasa precisamente porque el objetivo final es incrementar la glucosa y la predisposición de la glucosa a los tejidos periféricos. En la parte hemodinámica va a mantener una integridad vascular y va a tener un efecto digamos, vasopresor con respecto a las catecolaminas. Va a mantener el volumen plasmático y es muy importante como parte de la respuesta al estrés. Si nosotros no tuviéramos cortisol, eso también induce a que hay una descompensación hemodinámica. También puede influir en la respuesta a las catecolaminas. La parte inmunológica disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias, aumenta los neutrófilos, induce aumento de producción de glóbulos rojos y plaquetas circulantes como efecto positivo. Y en la parte del sistema nervioso central, bueno, un exceso de corticol, obviamente por el feedback, como ya les comenté, va a inhibir la liberación de CTH y CRH. Con respecto a la aldosterona, bueno, su principal función va a ser la homeostasis del agua y sodio, va a regular lo que es la excreción renal de potasio y hidrogeniones, y esta también se va a ver a su vez autorregulada por acción del potasio extracelular y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, ya para resumir la parte de la etiopatogenia, la insuficiencia suprarrenal puede estar causada por tres grupos principales. Una por una disgenesia adrenal, una hipoplasia, ya serían alteraciones estructurales o a nivel de receptor. Otro que podría ser la destrucción adrenal. Dentro de estas va a llamar la atención lo que son los autoinmunes. Ahí podemos encontrar lo que es la enfermedad de Addison, causas infecciosas, hemorrágicas, metastásicas, entre otras. Hemorrágica, antiguamente se describía que podía haber insuficiencia suprarrenal transitoria por una hemorragia suprarrenal en aquellos partos traumáticos, que casi ya no se ve mucho, pero sí se ha reportado. En causas infecciosas, antiguamente la clásica enfermedad que afectaba a la glándula suprarrenal era la tuberculosis. Ahora, bueno, yo por lo menos no he visto ninguno de esos casos, pero sí también está descrito en la literatura. Y por último, lo que es una alteración en la esteroidogénesis, que ya son cosas muy poco frecuentes, muy raras, y que ya tiene que ver a nivel de la síntesis de alteración en la biosíntesis del colesterol o las alteraciones de la biosíntesis de los esteroides. Y dentro de este último es donde vamos a poder encontrar ya cosas muy raras como alteraciones mitocondriales o alteraciones a nivel de la proteína STAR, que ya es otro tema.
Bueno, con lo que es la etiología, la causa más frecuente en los primeros 3 años de vida y también la etapa neonatal va a ser la hiperplasia suprarrenal congénita, como en el caso que hemos visto. La segunda causa, digamos, en lo que es la niñez y la adolescencia, la causa más frecuente vendría a ser la autoinmune, o lo que conocemos como la enfermedad de Addison. Entonces, ¿por qué es bueno saber esto? Porque a veces nosotros podemos estar frente a un paciente que presenta un cuadro clínico sugerente, está, digamos, dentro del periodo neonatal, sobre todo en la segunda semana de vida, antes de los 21 días de vida, y si tiene un examen físico sugerente también, yo puedo sospechar que es una hiperplasia suprarrenal y que está descompensado. Lo mismo a nivel de la niñez y adolescencia, si yo encuentro un niño que está hiperpigmentado, que tiene unos laboratorios también alterados, si yo tengo una sospecha fuerte, yo puedo estar planteando ya no una hiperplasia por la edad, sino ya algo autoinmune como una enfermedad de Addison. Ya, esta es una clasificación sobre lo que es la insuficiencia suprarrenal primaria, cuando es congénita y cuando es adquirida. Dentro de la congénita vamos a tener lo que es la hiperplasia suprarrenal, hipoplasia suprarrenal y otras causas que hemos mencionado anteriormente. Dentro de lo que es adquirida vamos a tener autoinmune, infecciosas y otras como lo que es la hemorragia o enfermedades infiltrativas, etc. Dentro de bueno, por frecuencia y por lo que mencionamos en las primeras diapositivas, lo más frecuente va a ser en la parte congénita, va a ser la hiperplasia suprarrenal, y dentro de la adquirida va a ser la causa autoinmune. Ahora, en cuanto a la insuficiencia suprarrenal secundaria, y en esto sí quiero hacer el hincapié, la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal secundaria vendría a ser lo que es por una insuficiencia a nivel hipofisiario hipotalámico, y esto va a ser por una supresión del eje. Y generalmente va a ser debido a un paciente que ha estado expuesto a una corticoterapia crónica y que por X motivo se ha suspendido el tratamiento, el mismo paciente lo suspendió o han hecho una suspensión muy rápida y no ha permitido que el eje se restablezca y entonces el paciente cae en insuficiencia. Vendría a ser la más importante. Dentro de lo que es hipofisiarias o hipotalámicas, ambas se van a dividir en congénitas y adquiridas y las causas son prácticamente similares, ¿no? Dentro de lo que es congénitas van a estar asociadas a malformaciones, agenesias, hipoplasias, displasia septoóptica. Dentro de lo que son adquiridas, tanto en la hipofisiaria como en la hipotalámica, las causas van a ser similares por tumores, post-radioterapia, post-cirugía, neurocirugía, o algún traumatismo severo que haya afectado toda la zona hipotalámica hipofisiaria. Se puede ver. Bueno, ahora sí, vamos a la parte principal. Una vez revisada lo que es la insuficiencia suprarrenal, vamos a ver ahora lo que es la crisis suprarrenal, que vendría a ser cuando hay una descompensación. Entonces, la definición que se maneja para crisis suprarrenal es una emergencia médica que va a requerir la administración urgente de corticoides asociados o no a mineralocorticoides. Principalmente lo que se le va a administrar al paciente como medida de emergencia es glucocorticoides. Ahora, una definición más exacta vendría a ser que cumpla con estos criterios. Un paciente que presenta alteración hemodinámica o trastorno electrolítico y o hipoglicemia. Generalmente van a ir 2 de ellas, si es que no las 3 juntas, para poder considerar el diagnóstico. Dentro de lo que es la alteración hemodinámica tenemos paciente con hipotensión, que esté taquicárdico, o con un llenado capilar central mayor de 3 segundos, es decir, un paciente que esté hemodinámicamente descompensado. Y un trastorno hidroelectrolítico, clásicamente vas a ver liponatremia e hipercalemia. Esto va a ser por el efecto del déficit de aldosterona que también va a presentar el paciente. Y la hipoglicemia, pues, debido al déficit de cortisol. Entonces, esto también va a requerir, va a necesitar un requisito adicional, que vendría a ser que no sea atribuible a otra causa, ¿no? Porque uno generalmente puede ver estos 3 componentes y pensar, pues, puede ser una sepsis, por una infección, etcétera. Pero si es que ya no encuentro otra causa, ese paciente previamente ha estado sano y empieza a presentar esta descompensación, lo más probable es que uno debería sospechar en que estamos frente a una crisis suprarrenal. Y bueno, ya la confirmación vendría a ser ya con el uso de medicamento y que hay una respuesta efectiva a la administración de corticoides. Entonces,
La insuficiencia suprarrenal se va a caracterizar por fatiga, pérdida de peso. En el caso del neonato, no hay buena ganancia ponderal. En niños más grandes se puede manifestar con dolor abdominal, hiporexia, anorexia. En los signos y síntomas podemos ver lo que es hiperpigmentación, sobre todo a nivel de la mucosa gingival, en zonas de pliegues, en zonas no expuestas, en areolas. En cuanto a lo que es, hay una falla de medro, generalmente retraso de crecimiento, presión arterial en rangos inferiores, o si es que no se encuentra esto, podemos verificar una hipotensión ortostática. Esto es cuando un paciente está en insuficiencia suprarrenal, pero todavía no ha llegado a descompensarse. En cambio, cuando estamos ya en crisis adrenal, lo que encontramos es un paciente que está con síncope, fatiga marcada, el dolor abdominal es marcado, no se explica, no es causa quirúrgica, es un dolor abdominal difuso, asociado a hiporexia, náuseas y vómitos, puede haber hipotensión, trastorno del sensorio, en el caso de los lactantes, succión débil, y puede haber hasta resistencia abdominal por dolor a la exploración. Eso es en niños más grandes. En cuanto a los factores precipitantes, tenemos principalmente tres. Uno, las infecciones virales, que supone una situación de estrés para el paciente que no lo logra compensar. Otra, que sea un paciente con corticoterapia crónica y que se haya presentado una suspensión abrupta. Tal vez se quedó sin medicamento, tal vez alguien le suspendió, o la misma mamá, el familiar lo suspende, sin tener en cuenta el tiempo prolongado de estos medicamentos. Y en otros casos es cuando nosotros ya tenemos conocimiento del diagnóstico del paciente y la dosis que estamos administrando de estrés es insuficiente. Esto, por ejemplo, en cirugías o en pacientes que sufren quemaduras o infecciones severas, que no, por más que uno le da la administración de medicamento, no llega a cubrir la dosis de estrés necesaria. Entonces el paciente se puede descompensar. Esta lámina sí me gustaría que la tengan en cuenta, porque vendrían a ser justamente el tipo de pacientes en los cuales siempre hay que sospechar crisis adrenal. Si a veces uno no lo piensa, no lo va a encontrar. Entonces, tenemos, en primer lugar, neonatos que estén con deshidratación, vómitos, que en el examen de laboratorio esté con hiponatremia y hipercalemia, pacientes que presentan signos clásicos como hiperpigmentación de piel y mucosas, pacientes con otras enfermedades autoinmunes. Ya tenemos un paciente que tiene tiroiditis autoinmune, tenemos paciente que tiene lupus, diabetes mellitus tipo 1, entonces podemos sospechar en ellos un ARISO, puede presentarse otra enfermedad autoinmune como esta. Pacientes con diagnóstico previo de insuficiencia suprarrenal en situaciones de estrés, es decir, que no se les ha compensado con la dosis necesaria, y pacientes que se encuentran en proceso de retiro de corticoterapia crónica. Bien. Lo que es el manejo de crisis. Lo vas a dividir en dos fases. La primera vendría a ser lo que es la resucitación y la hidratación. Lo primero que hay que preguntarnos si es un paciente que se encuentra en shock o no. Si fuera un paciente que ingresa a la emergencia y se encuentra en estado de shock, el manejo es igual que cualquier otro niño. El manejo inicial, el ABC, y lo que es la administración de fluidos. La solución salina 0.9 con un bolo de 20 mililitros por kilo. Acá es por kilo por hora, pero en realidad debería ser de acuerdo a la demanda, porque es un paciente que se encuentra en shock, ¿no? Y repetir de ser necesario hasta 60 cc de kilo en una hora, ¿no? Se puede dar hasta 3 bolos, siempre vigilando, pues, que no haya sobrehidratación, ¿no? Vigilar volumen del hepático, ver si no hay sobrecarga a nivel pulmonar. Y lo que es la hipoglicemia, también hay que verificarla. Si en caso hubiera hipoglicemia, se maneja la hipoglicemia con un bolo de destroza. Algunas guías nos dan las indicaciones de cómo pasarla. En este caso nos sugieren de 0,25 a 0,5 gramos por kilo, que es más o menos 2 a 3 cc por minuto. Para ser más práctico, si fueran menores de 12 años, sería de 5 a 10 cc kilo de dextrosa al 10%, más práctico. Y en mayores de 12 años, un volumen de 2 a 4 cc por kilo de dextrosa al 25%. ¿Por qué hago la diferencia en las concentraciones de dextrosa? Es más que nada por cuestiones de acceso venoso. Estos niños más grandes van a poder tolerar concentraciones de dextrosa un poco mayor. Ahora, en la parte del manejo de crisis, en la segunda parte, yo una vez que ya estabilicé la parte hemodinámica del paciente, lo saqué de shock, lo estoy hidratando, he visto que ya estoy corrigiendo la hipoglicemia,
inicio la restitución con glucocorticoides. Esto debe ser lo más pronto posible. La dosis sugerida es de 50 a 150 miligramos por metro cuadrado día, pero para fines prácticos tenemos este esquema de acá, que usamos bastante en el servicio. Si tenemos un paciente en el rango de nacimiento hasta 3 años, debería administrar 25 miligramos STAT. De 3 a 12 años, 50 miligramos, y más de 12 años, 100 miligramos. Estoy hablando de dosis absolutas, acá no estoy hablando por metro cuadrado ni por kilo. Ya en este cuadro de acá los bolos son por la dosis absoluta, 25 miligramos de hidrocortisona hasta los 3 años, hasta los 12 años 50 miligramos y más de 12 años 100 miligramos. Este es el bolo. Y luego continuar con una infusión. Esto puede ser una infusión continua, también lo podemos dar cada 6 horas. Lo que sugerimos, y esto sí puede haber a veces un poco de variación de opiniones, es que sea una infusión continua para que sea más estable la concentración del corticoide en la sangre y eso puede ayudar a que se recupere mucho más rápido el paciente, es lo que se sugiere. Entonces, lo ideal sería una infusión continua, pero en caso no se pudiera, no se contara con los elementos, se puede administrar cada 6 horas. Entonces, lo que se administra o se divide la dosis de 25 miligramos en infusión continua, 25 miligramos cada 6 horas. Lo mismo para los de 3 a 12 años, 50 miligramos, y más de 12 años, 100 miligramos. Acá quería hacer una observación, porque anteriormente me lo han preguntado. ¿Qué pasa si no tenemos hidrocortisona? ¿Se puede usar otros medicamentos? Sí, como la dexametasona, la metilprednisolona, pero eso sería en caso de que no contaran para nada con hidrocortisona. El medicamento ideal, el de elección, por su efecto rápido y por su gran efecto glucocorticoide, es la hidrocortisona como primera elección. Ahora, yo empiezo con estas dosis de inicial. ¿Sí? Yo empiezo con estas dosis de 25, 50, 100 miligramos al día. Y conforme van pasando los días, esto es algo dinámico, no es que yo le deje con esa dosis varios días, no. Conforme yo voy viendo cómo va mejorando clínicamente el paciente, cómo va saliendo sus resultados de laboratorio, cómo va corrigiendo el sodio, potasio y la glucosa, yo puedo ir empezando a disminuir la dosis en los días posteriores. La dosis puede ir disminuyéndose entre un 30 o 50% por día, hasta llegar a su dosis fisiológica o la dosis previa que haya estado recibiendo el paciente. Más o menos entre 30 y 50% por día es lo más seguro. A veces solamente lo bajamos de 30%, 30%, 30% para ir con calma cuando son pacientes muy pequeños. Bueno, volviendo al caso. A ver, espérame. Bueno, nuestro paciente, el que habíamos comentado que era un paciente de 28 días, ingresa por emergencia descompensado, se le inicia la hidrocortisona a una dosis de 100 miligramos metro cuadrado al día, por infusión continua. Había cruzado con hipercalemia severa, por eso es que se le inicia la administración de gluconato de calcio, se hace todo el manejo de medio interno. Y en los días posteriores podemos ir viendo cómo el sodio y el potasio comienzan a corregir. De un sodio de 105, al día siguiente estaba en 128, el potasio de 8.9 a 5.3, y de tal forma de que progresivamente al primero, al segundo día ya empieza la disminución de la dosis. De 100 miligramos bajamos a 50 miligramos acá. Se le empezó a dar un aporte de sodio a 5 miliequivalentes kilo. En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita en neonatos y lactantes pequeños, sí se les da aparte un aporte de sodio adicional. Y en los días siguientes podemos ver cómo el sodio sigue corrigiéndose, el potasio también, y hasta llegar nosotros a una dosis de 15 miligramos metro cuadrado día bioral, y se le inicia la fludrocortisona, que es necesaria en ese paciente con hiperplasia suprarrenal clásica. Entonces, finalmente, a los 5 días de hospitalización se le da de alta. Y luego ya sigue el control de forma ambulatoria con nosotros. Pero lo que sí quería ver es que vean es la recuperación rápida, ¿no? De un día a otro, prácticamente en 48 horas ya está listo para empezar a hacer una disminución de la dosis, ya empieza con vía oral, requiere ya menores dosis de hidrocortisona, inicia fludrocortisona, o sea, la recuperación es relativamente rápida, pero uno tiene que estar al pendiente del paciente, no solamente de la parte de la evaluación, sino la parte laboratorial. Bueno, esto es un flujograma
que lo obtuve en un artículo publicado en 2019, que es más que nada lo estaban dirigiendo para un flujograma de manejo de emergencia, ¿no? Como el que paso a paso dentro del área de emergencia, ¿no? Es un paciente que entra por triaje, que se reconocen los síntomas y signos clave de crisis suprarrenal, se le hace el manejo de soporte básico, se le toman exámenes basales, se le administra la hidrocortisona STAT. Generalmente se debería indicar endovenosa, pero si es que eso sí está indicado en todas las guías, en toda la bibliografía. Si es que no hubiera un exceso venoso, porque el paciente puede estar muy deshidratado o no sé, tiene alguna otra alteración que no permite tener un acceso rápido, no se debería retrasar la administración de la hidrocortisona. Se puede dar una primera dosis intramuscular STAT. ¿Okay? Lo siguiente que indica en este fluxograma es iniciar la parte de fluidoterapia o ya el mantenimiento de hidratación, y luego ya una vez saliendo de la parte más aguda o ya con un paciente ya compensado, iniciar una hidrocortisona ya de mantenimiento con la titulación de la dosis posterior, ¿no? Ya. Este es otro caso. Este es un paciente ya de 9 años de edad que tenía historia de retraso del crecimiento, hiperpigmentado, sobre todo en lo que es piel y mucosas, asociado a astenia. Este paciente también ingresó por emergencia con tiempo de enfermedad de 7 días, cefalea e intolerancia oral, cursó también con vómitos en una frecuencia de 1 a 2 al día, se asociaba a dolor abdominal, se descartó que no había historia de fiebre. No había sido evaluada la parte abdominal, no parecía nada quirúrgico, y lo que sí llamaba la atención era la hiperpigmentación de la piel y de las mucosas. Entonces se pidieron lo que son los exámenes basales, la glucosa que salió bien afortunadamente, pero los electrolitos que salieron alterados. El sodio estaba ya en 129, el potasio no había subido mucho todavía, pero ya teníamos digamos acá, un dato que nos estaba llamando la atención. El paciente se encontraba taquicárdico, hiperpigmentado, y con toda esta información se sospecha en este paciente que pudiera estar también cruzando con una insuficiencia suprarrenal. Y por la edad, más que nada por el dato de la edad, sospecharon que podría ser tal vez una ISON, ¿no? Una de causa autoinmune. Entonces, en este paciente, ¿cómo lo podríamos manejar? Primero, ver si está en shock. Como hemos visto, no se encuentra en shock, está taquicárdico, sí, pero la presión está adecuada. Acá no lo he colocado, pero sí tenía buena perfusión capilar. La mucosa oral se encontraba húmeda. Hipoglicemia, no estaba en hipoglicemia, pero sí teníamos el dato del trastorno hidroelectrolítico y el examen físico. Entonces se le plantea la administración de hidrocortisona por una sospecha de una crisis suprarrenal, y se le administra una dosis de estrés de 100 miligramos por metro cuadrado día. El paciente pesaba 21.5 kilos, 0.83 de superficie corporal, y se le administra hidrocortisona 80 miligramos endovenoso, y luego se le deja 80 miligramos endovenoso en 24 horas. Estos casitos, los dos casos que les he presentado son dos casos que han sido manejados en la emergencia del instituto. Ese ha sido el protocolo, el manejo que han recibido en ese momento. Para finalizar, en realidad este es un tema relativamente cortito, pero sí es importante conocer cada dato. Es saber lo que es la tabla de equivalencias y potencias biológicas. Es algo básico también para tener en cuenta en cuanto a si es que nosotros no tenemos acceso a hidrocortisona por OV, bueno, ya todos han pasado el serum, pero estuvieran en algún lugar o una zona donde no hay acceso, no tenemos el medicamento, podemos usar no la prednisona, sino lo que es la dexametasona, que está subrayada en la parte de abajo, que eso sí casi siempre hay en todos los puestos de salud. Su la equivalencia, y como podemos ver, la potencia que puede presentar tanto la hidrocortisona como la dexametasona. Y llama la atención lo que es digamos, la importancia de la hidrocortisona es que tiene acción corta y su vida media es corta, entonces también su efecto es más rápido comparado con la dexametasona. La dexametasona, si bien la hidrocortisona yo la puedo administrar un bolio y después dar la dosis cada 6 horas, la dexametasona solo es necesario administrar una dosis. Pero se puede hacer, digamos, en caso de que estén en provincia,
administrar la dexametasona si no tenemos de otra, y ahí coordinar un traslado rápido a un centro de mayor resolución, ¿no? Para poder estabilizar al paciente, por lo menos. Bueno, acá algunas conclusiones, más que nada es lo que es el reconocimiento de signos y síntomas clásicos, sospechar también, asociarlo también a la evaluación bioquímica, ¿no? Que puede estar asociado a una hipoglicemia, hiponatremia o una hipercalemia. Lo que es reconocer la administración de hidrocortisona en la dosis y vía adecuada, y reconocer lo que es las equivalencias y potencias. Este cuadro también nos va a servir cuando tengamos un paciente que esté en retiro de corticoides y necesitamos saber a cuánto de medicamento está recibiendo, ¿no? A veces tenemos pacientes que están con prednisona, otros que han recibido pulsos de metilprednisolona. Entonces, podemos sacar la equivalencia de hidrocortisona. Casi todos lo sacamos en hidrocortisona para poder definir cuál es la dosis fisiológica y cuánto de dosis está recibiendo, ¿no? Para saber qué tan alta es la dosis a la que está expuesto el paciente cuando queramos empezar a hacer un retiro o un destete de corticoides. Y bien, creo que eso sería todo. No sé si tendrán alguna duda o alguna consulta.